Durante 2 décadas, el eco de una promesa rota resonó en nuestras vidas, un zumbido constante y bajo la superficie de cada recuerdo feliz. Mi padre, Richard, era un hombre que construyó un imperio basado en el encanto y la crueldad, pero desmanteló su propia familia con la misma eficiencia fría. Cuando yo tenía 10 años, dejó a mi madre, Sarah, por una mujer más joven, una vibrante y ambiciosa ejecutiva de marketing llamada Jessica. No solo safe you. Se desvaneció en una nueva vida, una nueva familia y una nueva fortuna, dejando a mi madre con un acuerdo modesto y un espíritu destrozado. La vi luchar no por dinero, sino por un sentido de propósito. Su vibrante alma artística atenuada por la traición. El recuerdo de sus lágrimas silenciosas y sus sonrisas forzadas se convirtió en la forja de mi propia determinación. Crecí con un único propósito: comprender el mundo que ahora habitaba mi padre. Mientras él alardeaba de su nueva riqueza y su nueva familia perfecta en artículos de revistas brillantes, yo estudiaba meticulosamente negocios, finanzas y estrategia corporativa. Me convertí en un consultor de primer nivel, no por el dinero, sino por el acceso. Mi objetivo no era solo ganar un punto de apoyo en su mundo, era comprender sus debilidades, sus vulnerabilidades y el apalancamiento preciso necesario para derrumbarlo. Mi nombre era Daniel, pero en el mundo de mi padre, yo era solo otro joven profesional ambicioso, ansioso por dejar huella. Él no me reconoció, no realmente. Vio un reflejo de su yo más joven, una mente aguda que podía moldear, sin sospechar nunca que yo era un caballo de Troya construido a partir de su propio abandono. A mi infiltración comenzó sutilmente. Me uní a una firma rival, haciéndome un nombre en el competitivo panorama de las fusiones y adquisiciones corporativas. Mi reputación creció y pronto fui reclutado por una subsidiaria del conglomerado de mi padre, Sterling Innovations. El proceso de entrevista fue agotador, pero lo navegué con un profesionalismo distante que ocultaba el infierno ardiente en mi interior. Me senté frente a mi padre en una entrevista final, sus ojos escaneando mi currículum con un desinterés casual que decía mucho. Me ofreció un puesto de consultor senior, impresionado por mi enfoque inquebrantable y visión estratégica. No tenía idea de que estaba contratando su propia ruina. Los primeros meses fueron una clase magistral de anonimato calculado. Sobresalí, ganándome su confianza a través de un trabajo duro, implacable y consejos aparentemente imparciales. Trabajé estrechamente con Jessica, la mujer que había reemplazado a mi madre, ahora su segunda esposa y la directora de marketing de Sterling Innovations. Era tan hermosa y ambiciosa como la retrataban las revistas, pero bajo la apariencia pulida comencé a sentir una desesperación quebradiza. Era meticulosamente organizada, casi obsesivamente, con cada detalle de su vida, tanto profesional como personal, catalogado y con referencias cruzadas. Esta meticulosidad, me di cuenta, sería su mayor activo y su perdición final. Mi acceso creció, extendiéndose hasta las capas más profundas de Sterling Innovations. Revisé registros financieros, estrategias de marketing y, lo más importante, la huella digital de sus ejecutivos. Clave. Presté especial atención a los archivos de Jessica. Ella manejaba varios contratos de alto perfil, particularmente aquellos que involucraban acuerdos de marca internacionales. Fue durante una auditoría de rutina de un contrato particularmente complejo con una firma sudamericana que encontré la primera anomalía. Una serie de facturas por servicios de consultoría parecían inusualmente altas, procesadas a través de una oscura entidad offshore. Mis instintos de contabilidad forense, perfeccionados por años de práctica, gritaban que algo andaba mal. Pasé semanas rastreando silenciosamente los pagos,
cruzando registros públicos y bases de datos privadas. La entidad offshore estaba registrada en un país conocido por su laxa supervisión financiera, pero su rastro de papel eventualmente condujo a una cuenta bancaria privada. El nombre en la cuenta no era Jessica Sterling, era Jessica Clark, su apellido de soltera, utilizado para una transacción que no tenía absolutamente ninguna conexión legítima con Sterling Innovations. Las sumas eran sustanciales, recurrentes y completamente ocultas a la junta directiva de la empresa, o, presumiblemente, a mi padre. Era un fondo secreto construido sobre lo que parecían ser sobornos ilícitos. El descubrimiento fue una confirmación escalofriante de mis sospechas. Jessica no era solo una esposa trofeo, era una participante activa en su propio imperio oculto, desviando fondos de la empresa de mi padre. Esto ya no se trataba solo del dolor de mi madre, se trataba de fraude corporativo, un delito que podría derribar todo el imperio de Sterling Innovations y, con él, el mundo cuidadosamente construido de mi padre. Sabía que no podía exponerla de inmediato. Necesitaba más evidencia, un patrón innegable que no dejara lugar a dudas o negaciones. Comencé a construir mi caso, recopilando meticulosamente cada pieza de información, creando una fortaleza digital de verdad innegable. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, en la oficina desierta, recibí un correo electrónico cifrado de un remitente desconocido. El asunto decía simplemente Sterling Innovations. Urgent. Lo abrí con cautela, mi corazón martilleando en mi pecho. El correo electrónico contenía una sola fotografía granulada. Era una foto de Jessica, no con mi padre, sino de la mano de un hombre mucho más joven, entrando en una villa apartada en la playa, en una isla remota. El sello de fecha en la foto era de hace solo 2 semanas, en un momento en que supuestamente Jessica estaba en un viaje de negocios en solitario para Sterling Innovations. La traición de mi padre a mi madre se reflejaba en la traición de Jessica hacia él. Mi investigación acababa de abrir una dimensión completamente nueva de su vida perfecta, revelando una red de engaños mucho más intrincada de lo que había imaginado. La fotografía granulada de Jessica en la villa de la playa cambió la textura de mi misión. Ya no se trataba solo de una restitución financiera para mi madre, se trataba del colapso total de la mentira por la que mi padre había cambiado su alma. Me senté en la penumbra de mi oficina, el resplandor azul del monitor reflejándose en los mismos ojos que Richard solía mirar cada mañana. Se enorgullecía de ser un depredador, un hombre que podía olfatear la debilidad a 1 milla de distancia, y sin embargo dormía junto a una mujer que estaba vaciando sistemáticamente su imperio y su dignidad. La ironía era una medicina amarga que tragué con una sonrisa. Pasé la siguiente semana profundizando mi relación profesional con Jessica. Para el resto de la oficina, yo era su lugarteniente más leal, el brillante consultor que la hacía parecer una visionaria ante la junta. Pulí sus informes y suavicé sus inconsistencias. Todo mientras instalaba sombras digitales silenciosas en sus cuentas de la nube. Descubrí que el joven de la foto no era solo un amante, era un socio silencioso en la entidad offshore que yo había descubierto. Él era quien gestionaba la firma de consultoría que recibía los sobornos. Jessica no solo estaba engañando a mi padre, estaba usando su propio dinero para financiar un lujoso plan de escape con un hombre que tenía la mitad de su edad a mi padre. Mientras tanto, se volvía cada vez más dependiente de mí. Me invitó a cenas privadas en su extensa propiedad, la misma casa que se había construido sobre las cenizas de mi hogar de la infancia. Me senté a su mesa de caoba, bebiendo vino añejo que costaba más que el pago mensual de la hipoteca de mi madre, escuchando a Jessica reírse de los chistes de mi padre. Observé su mano apoyada en el brazo de él, un gesto de afecto que ahora sabía que era una actuación calculada. Ella lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio que solo yo podía ver, mientras él la miraba con la satisfacción engreída de un hombre que pensaba que había ganado en la vida
comencé a filtrar pequeños e insignificantes errores en el presupuesto del departamento de marketing, discrepancias menores que Jessica se vería obligada a explicar. Quería ver cómo manejaba la presión. Fue impecable. Mintió con una gracia que era casi hipnótica, trasladando la culpa a los empleados Junior R, con una precisión quirúrgica que me recordaba a mi padre. Fue entonces cuando me di cuenta de que se merecían el uno al otro. Eran dos monstruos que habían encontrado una paz temporal en su narcisismo compartido. Pero mientras Richard era un monstruo de ego, Jessica era un monstruo de supervivencia fría y dura. Se estaba preparando para dejarlo mucho antes de que la primera auditoría tocara su escritorio. Las apuestas aumentaron cuando mi padre anunció una fusión masiva que consolidaría a Sterling Innovations como líder en el sector tecnológico. Esta fusión requería una auditoría profunda por parte de una firma externa, una que Jessica no podía controlar. Vi el destello de pánico en sus ojos durante la reunión de la junta, una grieta momentánea en su máscara de porcelana. Sabía que sus cuentas offshore y las facturas infladas eran una bomba de tiempo. Esa noche, rastreé su actividad digital y la vi mover fondos frenéticamente, tratando de borrar el rastro digital antes de que llegaran los auditores. No la detuve. De hecho, la ayudé. Sugerí un método de cifrado seguro para sus archivos privados, una herramienta que yo mismo había diseñado y que actuaba como un espejo. Todo lo que ella pensaba que estaba ocultando estaba siendo duplicado en un servidor seguro que yo controlaba. La vi mover casi $4 millones en 48 horas. Se estaba preparando para huir. Reservó un vuelo a la misma isla remota de la fotografía, programado para el día después de que se finalizara la fusión. Iba a dejar a Richard cargando con la culpa de las discrepancias financieras, mientras ella desaparecía con su joven amante y su fortuna robada. A la noche antes de la fusión, mi padre me llamó a su estudio. Parecía cansado. El peso del futuro de la empresa finalmente se mostraba en las líneas de su rostro. Me dijo que me veía como a un hijo, una confesión que hizo que se me erizara la piel. Habló del legado y de cómo quería traerme al círculo interno de la nueva entidad fusionada. Me estaba ofreciendo todo lo que me había quitado hace 20 años, pero se lo estaba ofreciendo a un extraño, una versión de mí que no existía. Me preguntó si había notado algo inusual con los presupuestos de marketing últimamente. Su instinto paternal finalmente chocando con su sentido empresarial. Lo miré a los ojos, sintiendo el peso de la unidad flash en mi bolsillo. Podría haberle dicho entonces, podría haber salvado su empresa, si no su matrimonio. Pero pensé en mi madre, sentada en su pequeño jardín, con las manos manchadas de pintura, viviendo una vida tranquila de qué pasaría si porque él decidió que ella no era suficiente. Le sonreí, la misma sonrisa cálida y profesional que había practicado durante años. Le dije que Jessica estaba haciendo un trabajo increíble y que la auditoría demostraría lo valiosa que era para la familia. Él resplandeció de orgullo, ajeno al hecho de que yo acababa de firmar su sentencia de muerte profesional al salir de la propiedad esa noche. Revisé mi teléfono. Jessica acababa de enviar una confirmación final a su amante. Se encontrarían en una terminal privada al amanecer. Pero mientras salía de la entrada, noté un auto que no reconocí siguiéndome. Un sedán oscuro, manteniendo una distancia precisa, reflejando cada uno de mis giros. Me di cuenta entonces de que yo no era el único observando. Jessica, en su paranoia, había contratado a su propia sombra, y yo acababa de llevarlos directamente al servidor, donde guardaba todos sus secretos. La comprensión de que me estaban siguiendo me produjo un escalofrío, pero no detuvo mi mano. Sabía que Jessica era inteligente, pero su paranoia nacía de la culpa, mientras que mi enfoque nacía de la justicia.
Conduje al sedán oscuro por una ruta sinuosa a través del distrito financiero de la ciudad, deteniéndome finalmente en el estacionamiento subterráneo de un gimnasio de alta gama. Entré por la puerta principal y salí por la salida de servicio, dejando a su sombra contratada vigilando un auto vacío. Necesitaba cada segundo de la noche para finalizar el archivo de la caída. Pasé las horas restantes en un espacio de coworking de alta tecnología, usando una computadora portátil desechable para armar la presentación final. No solo tenía estados de cuenta bancarios, tenía los registros del espejo. Vi los archivos de video que Jessica había grabado en su propia computadora, momentos privados con su amante, donde se burlaba abiertamente de la vanidad envejecida de mi padre y detallaba lo fácil que era desangrarlo. Estos no eran solo delitos financieros, eran asesinatos personales. Los organicé en una liberación programada. Los datos financieros llegarían a los auditores externos a las 9 a.m., a la junta directiva a las 9:15 a.m., y las traiciones personales aterrizarían en la bandeja de entrada privada de mi padre exactamente a las 9:30 a.m., el momento en que estaba programado el inicio de la firma de la fusión ANE. A las 7 a.m., League A. Sterling Innovations. El ambiente era eléctrico. Se estaba instalando un catering costoso y abogados en trajes de $5,000 caminaban por los pasillos. Mi padre estaba en el centro de todo, luciendo como un rey, preparándose para su coronación. Jessica estaba a su lado, vestida con un impecable traje de poder color marfil. Parecía la imagen de la gracia corporativa, pero noté que su mano temblaba ligeramente mientras revisaba su reloj. Estaba contando los minutos para su vuelo. Pensaba que estaba a punto de llevar a cabo el mayor atraco de su vida. Daniel, bramó mi padre, poniendo una mano en mi hombro. Hoy hacemos historia, asentí, manteniendo mi máscara. De hecho, Richard, la historia tiene una forma de alcanzar a todos. Alza rió, ajeno al doble sentido. Jessica, sin embargo, captó mi mirada. Su vista era aguda, inquisitiva. Sintió que algo andaba mal, pero no podía identificar qué. Yo había sido su soldado perfecto durante demasiado tiempo, como para que sospechara de mí ahora. Caminé hacia la sala de juntas, ostensiblemente para revisar las diapositivas de la presentación final. En cambio, me senté a la cabecera de la mesa y observé el reloj en las 8:55 a.m. Vi a los auditores externos entrar al edificio. Parecían sombríos. Habían recibido un paquete de preauditoría anónimo de mi parte una hora antes, destacando exactamente qué carpetas debían revisar. A las 9 a.m. los correos electrónicos llegaron. Pude ver el movimiento repentino en el pasillo a través de las paredes de cristal. Dos de los auditores se detuvieron en seco, mirando sus tabletas. Se amontonaron, sus rostros palideciendo. Uno de ellos sacó inmediatamente un teléfono celular e hizo una llamada. La iniciativa Ethelord, el nombre que le había dado al archivo, se estaba extendiendo ahora por el sistema nervioso de la empresa. Como en Virus, las 9:15 a.m. now. Los miembros de la junta comenzaron a filtrarse en la sala de juntas. Revisaban sus teléfonos, murmurando, en tonos bajos y urgentes. El presidente de la junta, un hombre que había sido amigo de mi padre durante 30 años, miró a mi padre con una expresión de puro shock. Levantó su teléfono, mostrando una pantalla llena de los registros de transferencias offshore. Mi padre parecía confundido, frunciendo el ceño mientras buscaba su propio dispositivo. A las 9:25 a.m. Jessica vio el cambio en la sala. No esperó a descubrir qué estaba pasando. Le susurró algo a mi padre, probablemente una mentira sobre un documento olvidado, y se dirigió hacia la puerta. Pero la salida estaba bloqueada. Dos guardias de seguridad, actuando bajo las órdenes del presidente,
se mantuvieron firmes en su camino. El viaje de negocios fue oficialmente cancelado. A las 9:30 a.m. el teléfono de mi padre sonó. Abrió el correo electrónico. La sala de juntas se quedó en silencio mientras veía el primer video. El sonido de la voz de Jessica, clara y fría, llenó la habitación. Está tan desesperado por ser amado que ni siquiera se da cuenta de que el dinero desaparece. Es patético. De verdad, el color desapareció del rostro de mi padre. Miró a Jessica, luego a la junta, y finalmente sus ojos aterrizaron en mí. Por primera vez, realmente me miró, no como a un consultor, sino como al hijo que había desechado. Vio la forma fría y familiar de la mandíbula de mi madre en mi rostro. Vio los 20 años de observación silenciosa. Tú, susurró, la comprensión golpeándolo como un impacto físico. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, las puertas se abrieron de par en par. No era solo la policía, era un grupo de periodistas a los que yo había avisado. El rey estaba siendo destronado frente a una audiencia en vivo. Pero mientras estallaba el caos, noté al amante de Jessica parado al fondo de la multitud, vestido como un mensajero. No estaba allí para salvarla. Sostenía una maleta que reconocí. Era la que Jessica había empacado con el efectivo de emergencia. Se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras. La sala de juntas estalló en una sinfonía de caos controlado. Mi padre permaneció congelado, con la mano aún apretando el teléfono que acababa de transmitir. Su humillación a las mismas personas a las que pasó su vida tratando de impresionar. Jessica les gritaba a los guardias de seguridad. Su traje de marfil ya no era un símbolo de poder, sino una camisa de fuerza de su propia creación. Pero mis ojos estaban en la salida. Sabía que el joven amante, el hombre que Jessica pensaba que era su boleto a una nueva vida, no era solo un mensajero. Él era la pieza final de la deuda que debía cobrarse. Me escabullí de la sala de juntas durante el frenesí de los flashes de los periodistas y seguí al hombre hacia los ascensores de servicio. No necesitaba atraparlo. Ya me había asegurado de que no llegaría lejos. Había avisado a las autoridades portuarias y a la terminal privada horas antes, pero quería ver el momento en que la ilusión se hiciera añicos para él también. Lo encontré en el estacionamiento del sótano, arrojando frenéticamente la maleta plateada en la parte trasera de un auto anodino. Salí de las sombras de un pilar de concreto. No dije una palabra. Simplemente levanté un control remoto, el del auto, que él intentaba arrancar. Había cambiado sus llaves esa mañana, cuando hizo una entrega a la oficina. Me miró con los ojos muy abiertos, ante la comprensión de que la esposa despistada no era la única que había estado jugando con él. Lancé las llaves a un desagüe cercano. En ese momento, las sirenas de los vehículos federales que se aproximaban comenzaron a aullar, resonando en las cámaras de concreto del garaje. Dejó caer la maleta y corrió hacia la noche, dejando atrás los millones robados y a la mujer a la que nunca amó. Realmente, regresé al vestíbulo, mientras las autoridades sacaban a mi padre y a Jessica esposados. El espectáculo fue perfecto. Richard parecía envejecido, su postura rota, la máscara del titán completamente disuelta. Al pasar junto a mí, se detuvo. Los oficiales intentaron hacerlo avanzar, pero él se resistió, mirándome con una mezcla de horror y un reconocimiento repentino y agonizante. ¿Por qué? Croó su voz, apenas un susurro. Te-du. Iba a convertirte en mi heredero. Me acerqué, tan cerca que solo él podía oírme. No me diste nada, Richard. Le diste trabajo a un extraño. Le diste a mi madre un corazón roto y una pila de facturas. No hice esto por la empresa. Lo hice para que ella finalmente pudiera dormir, sin preguntarse por qué no era suficiente. Parecía que quería discutir, encontrar una última mentira para salvar su ego, pero las palabras le fallaron. Salo Leveron, un hombre que había cambiado su familia por un reino,
solo para descubrir que el reino era de arena. Jessica lo siguió. Su rostro era una máscara de furia fría, probablemente ya calculando cómo traicionarlo para salvarse ella misma. Finalmente estaban juntos en lo único que realmente compartían, en la ruina total. Una semana después, me senté en el pequeño jardín de mi madre. El aire estaba fresco, con olor a tierra húmeda y al jazmín que ella amaba. Le entregué un sobre grueso. No era solo dinero, aunque había suficiente para asegurar que nunca tuviera que preocuparse de nuevo. Era la escritura de la propiedad, la que Richard había perdido en los procedimientos de bancarrota, que yo había comprado a través de un fideicomiso ciego. ¿Qué es esto, Daniel?, preguntó ella, con voz suave. Es el retorno de una inversión, mamá, dije, sentándome a su lado. ¿Una inversión que hiciste en mí hace 20 años? Miró los documentos, luego a mí, y vi que la luz regresaba a sus ojos. No la esperanza vacilante de alguien que espera ser salvado, sino el brillo constante de alguien que finalmente es libre. No le conté los detalles de la iniciativa UAETG ni de las fotos granuladas. No necesitaba conocer la oscuridad por la que caminé para traerla de vuelta a la luz. Observé la puesta de sol, sintiendo el silencio del jardín. El imperio había desaparecido. La narrativa del Hijo de Oro fue borrada. Mi padre era un titular en la sección de negocios y Jessica era un cuento de advertencia en un tribunal. Abrí mi computadora portátil por última vez, mirando la hoja de cálculo de Sterling Innovations. Pulsé seleccionar todo y eliminar. La pantalla se quedó en blanco. Los libros estaban equilibrados. La auditoría estaba completa. Por primera vez en mi vida, no era un consultor, un espía o un hijo vengativo. Era simplemente un hombre con un futuro que le pertenecía enteramente a él.